Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy traemos un clásico en la forma de novela corta de uno de los mejores escritores de todos los tiempos, considerado él, y no solo de Rusia, de la Rusia zarista, como es León Tolstoy, autor pues de Guerra y Paz, y de otros grandes bestsellers. Aquí nos encontramos una novela en extensión diametralmente opuesta a lo que es Guerra y Paz, que es La muerte de Iván Ilich, que fue publicada en 1886. Cuando leí La muerte de Iván Ilich, que se lee en dos sentadas, vi claros paralelismos con lo que fue la metamorfosis de Kafka, salvadas las distancias. ¿En qué se parecen? Pues se parecen en que Sansa, en aquella famosa obra de Kafka, e Iván Illich sufren un cambio en su vida, un cambio repentino. El uno pues se ve transformado en un insecto de la noche a la mañana y el otro sufre una sobrevenida enfermedad, ¿verdad? Pero vamos a profundizar un poco más en la figura de Iván Illich, que se parece mucho a lo que puede ser la vida de cualquiera de nosotros. Iván Illich siguió la tradición familiar y quiso ser funcionario de justicia como su padre. Y así lo hizo y fue escalando pues varias posiciones, ¿vale? Dentro de la escala del funcionariado. Después, pues el personaje de Iván, pues declara que ya sentía que tocaba por convencionalismo social casarse y sin mucha convicción pues se casó, ¿verdad? Porque era, como digo, lo que tocaba y después tuvo hijos. El autor ya después, bueno, el autor, perdonad la confusión, el escritor, yo creo que en parte digo autor porque también denoto ciertos tintes autobiográficos en la novela, más en el ámbito personal que en el ámbito profesional, ¿verdad? Lo que fue la vida amorosa de Tolstoy. Que a la postre decide casarse y tener hijos, y el autor declara después, permítanme que use indistintamente autor y personaje, declara que se arrepiente de haberse casado. El personaje antes tenía una paz, que la irrupción en el matrimonio pues hace que esa paz que el autor tenía pues se pierda y se lamenta de ello. El cambio que sufre Iván Illich a raíz de esta enfermedad también cambia al resto de personajes secundarios. Cambia a su mujer, que se muestra más solícita y más dulce. Cambia a su hija mayor y también un poco a su hijo menor. Parece que a la hija mayor la atrae un poco y al hijo menor pues lo repele. Sigue teniendo problemas empieza a tener problemas en el trabajo a causa de esta enfermedad y son pocos los amigos los que van a verle. Es una figura esta de Iván Illich taciturna, solitaria, que disfruta. Parece que el único placer que tiene en su vida es jugar a las cartas con sus amigos, con los pocos amigos que tiene. Y la novela comienza al tipo de plantear la trama que a mí no me gusta mucho. La novela comienza con el entierro de Iván Illich y después pues explica un poco su vida. Es verdad que en este caso el título de la obra ya te da a entender cómo va a terminar. Es verdad que le quita un poquito de salsa a mi gusto a la novela porque, como digo, ya sabes cuál es el final de la trama. Y el placer de la lectura de esta obra está en el contenido. Al personaje Iván, pues cuando parece que su vida profesional va viento en popa porque ha conseguido un ascenso
y cuando su vida personal pues más o menos consigue enderezarse un poco con los típicos altibajos que tienen todos los matrimonios, pues le diagnostican una extraña enfermedad que lo va pagando poco a poco, que termina postrándolo en un asiento y después en cama. Y aquí pues vemos lo más interesante de la novela son las reflexiones del personaje enfermo, pues a propósito de la cercanía de la muerte y del resto de personajes. Hay un criado con el que empatiza especialmente y lo echa casi más de menos que a su familia cuando no está. El autor, o mejor dicho, el personaje en este caso, trata de escapar de su destino, pidiendo, pues segundas opiniones médicas, que es lo que haríamos todos. Empieza a sentirse peor, cada vez se siente más cómodo solo y empieza a rechazar pues la cercanía de su familia, y en principio ve la muerte con recelo, incluso con miedo, pero a medida que se va acercando pues la va aceptando. Al final es una novela que, a pesar de su corta extensión, es profunda, que nos hace reflexionar sobre el impacto que puede tener un cambio sobrevenido y repentino en los demás, y sobre todo lo que es el modo de afrontar pues el último de nuestros destinos, que va a ser la muerte. Y también esto comienza la novela, que es un punto que se retoma a medida que vamos pasando sus páginas, que al final pues un personaje que se cree apreciado por todos y en realidad pues la gente que de verdad lo apreciaba pues eran los menos, ¿verdad? Incluyendo a su familia, que incluso sus amigos en el entierro ya estaban pensando en irse a jugar a las cartas, y estaban deseando irse de allí, en vez de velar el cuerpo de su amigo, y con la familia pues 3/4 de lo mismo. Al final pues nos hace reflexionar sobre que nos creemos imprescindibles, y cuando el día de mañana faltemos pues la vida sigue, y las verdaderas preocupaciones de la vida, ¿verdad? Que no es otra que, bueno, pues tratar de desempeñar nuestra labor humana lo mejor posible y aceptar lo inevitable. En este caso agravado porque en el caso de Iván Illich fue un proceso de degradación lento, ¿verdad? En el que pasan varios meses desde que el personaje, mejor dicho, contrae la enfermedad, que no se declara exactamente cuál es, hasta que finalmente fallece. También se ofrece una imagen de los médicos, supongo que será los médicos de la época, un poco regular, porque parece que ninguno tenía verdadera certeza de lo que ocurría a Iván Illich, y aunque quisieran pues no podrían salvarlo. Una novela corta, que nos va a aportar mucho acerca de lo que es nuestro papel en la familia, en el trabajo y en el mundo, y lo que es la aceptación de la muerte, que desde cierto punto de vista, eso da a entender el autor, aunque en principio la vemos con recelo, pues a la postre puede suponer una liberación y un descanso, en algunos casos para nosotros y también para los demás. Esta es la realidad que nos transmite el autor. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayuda un montón. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.